continuamos con nuestra serie Resurgir. Y una nueva fuerza que Dios está trayendo sobre personas que lo están necesitando. Y hoy quiero invitarlo a dar un paseo por el Museo de los Fracasos. Si usted entrara al Museo de los Fracasos, ¿qué se encontraría ahí? Si usted caminara, imagínese mentalmente en ese momento, usted está entrando en un gran edificio, tiene el título Museo de los Fracasos, y usted entra a ese museo. ¿Qué se encuentra en exposición en el Museo de los Fracasos? ¿Qué podría haber? Hay diferentes exposiciones, ¿verdad? Hay diferentes ventanales con cosas, hay cosas guindando de las paredes. ¿Qué se podría encontrar usted en un lugar llamado el Museo de los Fracasos? Hoy quiero que vaya conmigo a Jueces capítulo 16, porque vamos a leer acerca de una persona que estuvo en el Museo de los Fracasos. Jueces capítulo 16. Vamos a leer varios versículos, nos vamos a ir saltando. Ahí se los voy diciendo. El versículo 6 dice: y Dalila le dijo a Sansón, así que ya sabemos cuál es esta historia: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Brinquemos al versículo 16. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Hay gente que lo hace a uno sentirse harto de la vida, ¿verdad? Qué increíble. Y así le pasó a Sansón. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Versículo 20. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan contra ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Es increíble saber o darse cuenta que alguien invencible puede terminar en el Museo de los Fracasos. Sansón era invencible, no había manera de ganarle. Sus enemigos trataron de todas las formas, le pusieron todas las trampas, trataron de engañarlo de todas las maneras posibles. Los enemigos buscaron, ¿verdad? Le tiraron a sus mejores valientes, a sus mejores guerreros. El tipo era invencible, no había forma de ganarle. ¿Y qué era lo que lo hacía invencible? Nosotros conocemos que Romanos 8:31 nos da la promesa que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y verdaderamente ese respaldo de Dios hacía que Sansón fuera invencible. Cuando él nació, usted puede leer Jueces 13:5. Se le habla a la mamá de Sansón y se le dice que no pasará navaja sobre su cabeza, porque va a ser nazareo, consagrado a Dios, y comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Será consagrado a Dios, nazareo. Eso es lo que significa alguien nazareo. Alguien que era dedicado a Dios. Y todos los requisitos están en Números capítulo 6. Si usted está tomando notas, puede apuntarlo, número 6. Y ahí se va a encontrar la lista. Los nazareos era gente que no consumía fruto de las uvas, nada relacionado con las uvas. No tocaban muertos, no se cortaban el cabello mientras tenían ese voto. Entonces tenían todo cada una de estas cosas era una señal de su consagración a Dios, de su dedicación a Dios. Era gente entonces que dedicaba su vida para el Señor. Y Sansón desde antes de nacer había sido consagrado a Dios, porque él nacía con un propósito. Porque él nacía por un propósito de Dios, por algo específico que Dios quería hacer. Y toda su vida tenía que vivir en consagración a Dios. Nada más que no le prestó tanta importancia. Pero lo que a él lo hacía invencible era esa consagración a Dios. Lo que a él lo hacía invencible era eso de que Dios estaba con él, producto de ese pacto que se había hecho, esa consagración, de que él había dedicado su vida. Ese era el secreto de su fuerza. Pero si leemos ahí en Jueces 16, del versículo 23 al 25, dice: los gobernantes de los filisteos se reunieron para festejar y hacerle un gran sacrificio a Dagón, su dios.
diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Y así sacaron a Sansón de la cárcel, y él les sirvió de diversión. Qué increíble ver a una persona invencible en esas condiciones. Qué increíble encontrarse una persona invencible en ese cuadro. El templo de Dagón es el museo de los fracasos. Usted sabe, yo no me había percatado de eso hasta que estaba estudiando esta semana para la enseñanza. Y me di cuenta que el museo de Dagón es el museo, que el templo de Dagón es el museo de los fracasos. Los fracasos más fuertes de Israel, todos fueron llevados al templo de Dagón. Los peores fracasos de Israel, Sansón, el invencible, al fin y al cabo es derrotado porque renuncia a su pacto con Dios, a esa consagración a Dios, así que es derrotado y es llevado al templo de Dagón. Años después se levantan unos sacerdotes, los hijos del sacerdote Elí, y ellos empiezan a abusar de su posición, abusan de las personas que han sido llamados a pastorear y agarran el arca del pacto y la llevan como un amuleto a la guerra. Y ahí en la guerra el arca del pacto de la presencia de Dios es capturada. ¿Y a dónde llevan el arca? Al templo de Dagón. Años después de eso, el primer rey de Israel, Saúl, es derrotado en una batalla al haberle dado la espalda a los propósitos de Dios para su vida. Siendo derrotado, no sabe qué hacer, se lanza sobre su espada y lo encuentran muerto los filisteos. ¿Y qué hacen cuando lo encuentran? Lo decapitan y la cabeza de Saúl es llevada al templo de Dagón. Las tres victorias, las tres derrotas más vergonzosas de Israel estaban siendo expuestas, o fueron expuestas en algún momento en ese templo, en los templos dedicados a Dagón. En ese lugar terminaban las derrotas más vergonzosas para el pueblo de Dios. Y es que cuando uno ve estas tres historias, uno se da cuenta que hay algo que sucede con cada una de esas tres. Los tres en algún momento es porque le dan la espalda a Dios. Porque hay un liderazgo que le da la espalda a Dios, que ignora a Dios. Por eso la pregunta no es si Dios está con nosotros. Nosotros muchas veces tenemos como esa ansiedad, ¿verdad? De decir: ay Dios, que estés conmigo, ay Dios, que estés conmigo. La pregunta no es si Dios está con nosotros, porque Dios es fiel, amén. Y dice esa palabra: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es fiel. La pregunta es si nosotros estamos con Dios. Porque Sansón, los hijos de Elí y Saúl, todos de la presencia de Dios hicieron esto. Todos decidieron alejarse de la presencia de Dios. Todos decidieron alejarse de los propósitos de Dios. Todos decidieron jugar con Dios. Entonces la gran pregunta no es si Dios va a estar con nosotros. La gran pregunta es si nosotros estamos con Dios. Pero vivimos cuestionando a Dios, ¿verdad? Diciendo: ¿será que Dios me va a abandonar? No, Dios nunca nos abandona, amén. Nosotros abandonamos a Dios y eso es muy diferente. Dios nunca nos abandona. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Nosotros somos los que le damos la espalda. Nosotros somos los que nos alejamos. Y Sansón tomó cada elemento de ese voto de los nazareos, que está en número 6. Y cada uno de esos los fue rompiendo, los fue quebrando, fue pecando en contra de cada uno de esos elementos. Todos, así como que si en serio hubiera agarrado la lista y dice: voy a hacer todo lo contrario, a mí qué me importa. Él vivió como le daba la gana. Entonces no fue un asunto simplemente de decir Dios lo abandonó, es que él dejó a Dios hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo se llega al Museo de los Fracasos? Hay dos cosas que yo veo en la vida de Sansón que quisiera compartirles hoy. ¿Cómo llega una persona al Museo de los Fracasos?
Lo primero que hay que hacer para terminar en el Museo de los Fracasos es rehusarse a crecer. Lo primero que hay que hacer es decir, no, yo no crezco, no me da la gana crecer. Yo me quedo como soy y punto. Lo primero que hay que hacer para terminar en el Museo de los Fracasos es rehusarse a crecer. Cuando uno ve la historia de Sansón, es muy interesante porque Sansón es el macho ideal. Sansón es fuerte. Sansón es seductor con cahuila que le gusta. Sansón es hablador. Él se pegaba unas habladas, se rodaba a cualquiera. Sansón es violento. Sansón, si alguien hacía algo, Sansón no llora. Sansón lo que busca es venganza, porque eres un macho. Entonces en la vida de Sansón lo que vemos es al macho ideal. Pero a pesar de que es el macho ideal, se comporta como un niño. Y cuando nos acercamos a ver la historia de Sansón, y usted la puede leer ahí en el libro de Jueces, usted se va a dar cuenta de que pasan varias cosas. Sansón no tolera fallar. Fallar para Sansón lo desarmaba, lo hacía leña, lo despedazaba. Fallar en algo, Sansón se le caía todo, se desarmaba. Y no sé si a usted le ha pasado, pero le voy a decir algo, todos fallamos. A todos nos va a tocar fallar en algún momento. Y gracias por la fe, pastor, ¿verdad? Pura vida. Y Sansón es alguien que no toleraba fallar. No es bonito fallar, obviamente, pero en la vida hay momentos donde fallamos. Pero Sansón lo golpeaba tanto el fallar, se lo traía tanto al piso. ¿Por qué? Porque era alguien sumamente inmaduro. Sansón era una persona que sobrereaccionaba. Si él se sentía que alguien lo humilló, él sobrereaccionaba, él era violento. ¿Usted conoce a alguien que se pone violento cuando siente que alguien lo humilló? Cuando alguien le hace una broma que no le gustó, cuando alguien le dice algo que no le gustó, cuando se siente humillado, se pone violento. Así era Sansón. Sansón es alguien que no tenía control propio, porque la vida de Sansón está marcada por lo que él veía. Y entonces vio una mujer y se iba ahí detrás de la mujer. Vio un cadáver y se iba ahí detrás del cadáver. Todo lo que Sansón veía era lo que dirigía sus decisiones. Y hay personas que no tienen ningún control, porque en la vida, hermano, uno muchas veces va a ver que ahí está la tentación, pero solo porque usted vea la tentación no significa que camine hacia la tentación. Uno ve la tentación y uno dice, ay, Padre Celestial, ayúdame, y se da la vuelta y camina para el otro lado. Pero la vida de Sansón era constantemente dirigida por lo que él veía. Lo que él veía, entonces dirigía sus decisiones, dirigía todo su caminar, dirigía todo lo que él hacía. No tenía dominio propio. Sansón no sabía relacionarse. Esa es una de las señales de alguien inmaduro. Sansón de fijo no sabía relacionarse con las mujeres, porque a todas las usaba como objetos. Pero tampoco sabía relacionarse con los hombres, porque era el juez de Israel. Y usted nunca lo ve peleando con alguien. Usted nunca lo ve armando un equipo. Usted nunca lo ve armando un ejército. Usted se imagina lo que hubiera sido un ejército dirigido por Sansón. Pero él nunca logra hacer eso, porque él no sabía relacionarse con otros. Porque para aprender a llevarse con otros hay que madurar. Y él nunca lo logró. Sansón dependía constantemente de los papás. Y cada vez que iba y se jalaba una torta con los filisteos, se iba corriendo a la casa de los papás. Y es más, hay un episodio muy interesante porque él mata a un león, ¿verdad? Y queda el cadáver ahí. Después se hace un panal en ese cadáver y él encuentra miel. Y él toma esa miel y la comparte y se la da a sus papás. Pero lo interesante es esto, él iba a ver a su esposa. Y la miel en la Biblia es algo que tiene un significado de mucha intimidad en la vida de pareja. Entonces, lo natural hubiera sido, aunque no estuvo bien lo que él hizo, porque no tenía que tocar un cuerpo muerto, pero lo normal hubiera sido que él encuentra miel y le dice, la voy a guardar para mi esposa, que la noche de bodas y todo. Es como decir que alguien es como decir que alguien compre chocolates y flores, ¿verdad? Y está la esposa, ay, vea los chocolates y flores que anda hoy, ¿verdad? Y se emociona toda la esposa y cuando va se los da a la mamá. Hermano, no tiene nada de malo que usted le regale chocolates y flores a su mamá. Regáleselas, está bien, no hay ningún problema.
Pero si le compra a su mamá, hermano, apúntese este volado, cómprele a su esposa también. Y se ahorra la ida a la consejería. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Entonces lo que vemos es a Sansón que está constantemente como debajo de los papás. Ahora, él ya era grande, él ya era una persona adulta. Ese era el problema. Obviamente hay edades en los que eso está bien, pero él ya era alguien adulto. Y la Biblia, interesantemente, nunca habla de Sansón como un hombre. Sansón era un macho, pero no era hombre. Sansón era macho, pero no era hombre. ¿Y a qué me refiero esto? Que no era alguien maduro, no era un hombre de verdad, era un macho. Era fuerte, era violento, se desquitaba con todas, andaba con todas las mujeres que quería. Era macho, pero hombre no era. Cuando la Biblia habla de Sansón, en toda la narración de la vida de él, 5 veces se dice de Sansón que es un niño, 1 vez se dice que es un joven, pero nunca se le llama varón, por ejemplo, como se le llamó a otros jueces. Nunca se le dice guerrero como se le llamó a otros jueces, ¿verdad? Que era como hablar de alguien, ¿verdad? Que grande, maduro. Con Sansón nunca se usan esas palabras. El único momento en el que se habla de Sansón como alguien maduro es que él estaba haciendo unos acertijos con los filisteos. Y los filisteos le dijeron a la esposa de Sansón: pregúntale a tu esposo. Ese es como el único momento que se habla de él como alguien maduro. Le dicen: pregúntale a tu esposo. Y ella va, la esposa, y le pregunta: Sansón, dime cuál es la respuesta al acertijo. Y el momento en el que ya le están hablando como adulto, la respuesta de Sansón es: pero es que ni siquiera le he dicho a mis papás, ¿cómo te voy a decir a vos? La esposa le está diciendo qué es lo que pasó, y la respuesta de él es: ni siquiera le he dicho a mis papás. O sea, Sansón nunca se leyó que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Él nunca vio que la Biblia enseña a crear esa independencia, a poder crear otra relación fuerte con la esposa. Pero Sansón nunca lo vio de esa manera. Y en el único momento donde trata hasta el enemigo trataron de tratarlo como alguien adulto, él se tiró debajo de los papás otra vez. Alguien adulto. Es que no estoy hablando de un carajillo, estoy hablando de alguien adulto. Entonces Sansón nunca se presenta como un hombre, y su inmadurez fue su principal amenaza. Qué triste ver cómo personas echan a perder su vida por inmaduros. Hay personas que pierden matrimonios, trabajos, ministerios, oportunidades por inmadurez. Es normal la inmadurez en la vida cuando toca ser inmaduro. Hay etapas donde esa inmadurez está bien, donde esa inmadurez, ok, no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, pero la inmadurez va a representar un peligro para una persona siempre. Por eso una persona inmadura necesita tener gente a su lado que le guíe, que le enseñe. Hace años me encontré una noticia, pero una noticia de la vida real, en Australia. Un muchacho, resulta que había un río infestado de cocodrilos, y un muchacho se lanzó a nadar en el río. Por gracia de Dios logró salir adelante, ¿verdad? Logró salir al otro lado, era un adolescente. Y cuando llegan y le preguntan: hey, pero ¿qué le pasó? ¿Cómo se le ocurrió tirarse al río infestado de cocodrilos? Él sale del agua y lo que él dice es que ahí está la muchacha que me gusta. Mi esposa decía: pero ¿cómo a alguien se le ocurre hacer eso? Y yo, la verdad, pensando como hombre, muchacha que me gusta, río infestado de cocodrilos, como que hay cierta lógica que una mente adolescente le puede encontrar a eso, ¿verdad? Como que dice: ¿cómo lo impresiono? Los cocodrilos, ahí está. ¿Qué puso en peligro la vida de ese muchacho? Su inmadurez. Por eso hay momentos donde sí suena bien, pero hay momentos donde hace gracia las cosas, pero hay momentos donde la inmadurez nos pone en peligro, y en peligro letal. Hay momentos donde el no madurar nos puede costar la vida.
Y Sansón fue el último de los jueces, ahí en el libro de Jueces, y el peor de todos. Fue el último y el peor. Hasta que da congoja verlo. ¿Y usted ha visto a alguien que da congoja ver sus decisiones en la vida? ¿Usted ha visto que hay gente así que uno dice, pero ¿cómo está haciendo esto? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que Sansón dependía solamente de su fuerza, pero llegó el punto donde lo que él creía que lo hacía fuerte, más bien lo hizo fracasar. Porque llega el punto donde nosotros sí podemos ser muy talentosos. Usted puede ser un excelente atleta. Usted puede ser un excelente músico. Usted puede ser excelente con los números. Usted puede ser un excelente orador. Todos tenemos diferentes talentos y hay que desarrollarlos. Amén. Porque con nuestros talentos se honra a Dios. Pero una vida que dependa solo del talento va a terminar en el Museo de los Fracasos. Porque el talento solo logra algo. Y el talento impresiona a gente, y ese es el problema. Hoy en día vivimos en una cultura que idolatra los talentos. Vemos a alguien talentoso y todo el mundo le aplaude porque los talentos impresionan mucho. Pero es el carácter lo que da una vida de éxito y de honra a Dios. Y es triste porque yo he visto tanta gente tan talentosa perderse y echar a perder su vida. Porque lo único que supieron desarrollar fue su talento, pero nunca su carácter. Sansón solo supo desarrollar su talento. Sansón solo supo desarrollar su talento, nunca logró desarrollar su carácter. Y eso lo metió en el Museo de los Fracasos. Los talentos solo van a lograr algo, solo van a llevarnos hasta cierto punto. Hay una palabra en inglés que bueno, ahora me dijeron que la podía traducir de esa manera. La palabra es outgrow. Y yo no sabía cómo traducirla. Me dijeron, le quedó pequeña en la maceta. Esa es la palabra. Muchas gracias. Y lo que significa esa palabra es crecer, hacerse más grande del lugar donde uno está. ¿Verdad? Hacerse más grande del lugar donde uno está. Y eso es madurar. Hay una forma de vivir que está normal, que está bien para una persona hasta que tiene sus 12 años, pero cuando ya tiene 15 debería comportarse diferente. Hay una forma de vivir que está perfectamente bien para alguien que tiene 15, pero cuando ya tiene 18 debería ser diferente. Está súper bien que se comporte así a los 18, pero cuando tiene 25 ya debería ser diferente. Cuando tiene 35, 50, 60. Qué triste ver en la vida alguien ya roco comportándose como un huila. Y es que otra de las cosas que idolatramos nosotros hoy en día es que tenemos idolatramos la juventud y tenemos este terror de envejecer. Nos da terror envejecer. Y entonces hasta en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia se da una fecha y dicen, tal día hay una actividad para todos los jóvenes, ¿verdad? ¿Y cuántos son de espíritu joven, verdad? Y todo el mundo, ¿verdad? Está bien, no lo juzgo, es por el vacilón, ¿verdad? Es por el vacilón, yo entiendo. Pero de alguna forma tenemos este miedo de madurar. Tenemos este miedo de crecer. Y eso nos cobra la factura. Muchas vidas fracasan porque no han aprendido a madurar. Porque no se han dejado madurar por Dios. Y Sansón es el ejemplo perfecto. Mucho talento, nada de madurez. Entonces, rehusarse a crecer nos hace terminar en el Museo de los Fracasos. Pero no solo eso, rehusarse a rendirse a Dios también. Si volvemos a la sala del Museo de los Fracasos, nos encontramos ahí a Sansón. Nos encontramos el arca del pacto que perdieron Ofni y Fines, los hijos del sacerdote Elí. Nos encontramos la cabeza de Saúl. Estas tres historias tienen en común algo. No tenían temor de Dios. Si usted agarra estas tres historias y las lee, lo invito a que lo pueda hacer en su tiempo devocional. Usted se va a dar cuenta que estas tres historias señalan a personas que vivieron sin temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es temer a Dios? Porque yo sé que suena raro, ¿verdad? Pero ¿cómo uno va a vivir con miedo a Dios?
Yo sé que suena rara la palabra, pero en realidad sí es la palabra correcta. La palabra temor de Dios lo que quiere decir es como asombro. Pero es un asombro ante algo tan grande y poderoso que la verdad es que sí hay algo como de miedillo ahí. Aunque suene raro decirlo. Y se lo voy a contar. El ejemplo perfecto lo viví hace unos años, que nosotros fuimos, nos invitaron a ir a un tour para ver ballenas. Y fuimos en el barco, ¿verdad? Y ahí se veían las ballenas saltando. Que eran ballenas mejor no digo. Cada uno lo llena conforme a la concupiscencia de su corazón. Estaban las ballenas saltando. Y uno, ay, qué lindas las ballenas, no sé qué, de las fotos y todo. Llega al punto donde se detiene el barco y le dicen a uno, bueno, pueden bajarse y nadar o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces yo bajé el kayak. Entonces empecé a andar en kayak y se veían entonces las ballenas todavía por allá. Y yo, uy, qué chido, ¿verdad? Ahí están las ballenas, qué lindas, ¿verdad? Se sumerge la ballenita, está toda linda. Y donde se sumerge, entonces donde mueven la cola, se hace como un circulito en el agua, ¿verdad? Donde ellos van moviendo la colita debajo del agua. Qué cosilla más linda. Yo, mira, ahí estaba la ballena. Se hace otro círculo más grande. Ah, mira, sí, por ahí andan. Se hace otro círculo más grande. Poco a poco se van haciendo los círculos más grandes. Y yo solo me acordaba, usted ha visto esos videos en internet donde sale la ballena así y hay alguien en kayak así como y que uno dice, es que si nadie lo tiene tonto, ¿para qué se van a meter donde está la ballena, verdad? Y ya el terror llenó mi corazón. Entonces yo empecé así, ya la ballena. Como en las caricaturas que uno le da y no avanza, ¿verdad? Y se hacía más grande el círculo, hasta que yo dije, ya aquí está, ya me fui. Y sale el círculo del otro lado y yo, ay, gracias Dios. Pero ¿sabe qué fue lo que yo experimenté ahí? Esa es esa palabra, temor, pero de esa forma. Estuve ante la presencia de algo tan asombroso, tan hermoso, tan poderoso, tan fuerte, que me hizo caer en cuenta de lo insignificante que era yo, comparado con la fuerza y con la grandeza de eso. Me encontré con algo, ¿verdad? Que me hizo entender que si le daba la gana, si hacía el más mínimo movimiento, ya yo salía por dentro. ¿Verdad? Que con cualquier movimiento en falso, ese bichillo, ¿verdad? Me deshacía, me desarmaba. Me di cuenta de lo mucho que yo dependía de la gracia, ¿verdad? De que no me fuera a hacer nada. Eso es temor de Dios. Cuando nos encontramos con un Dios tan grande, poderoso, majestuoso, increíble, fuerte, el creador del cielo y de la tierra, que nuestro corazón se impresiona, se asombra, que decimos, ¿qué clase de Dios es este? ¿Quién es este Dios? Eso es temor de Dios. Cuando nos damos cuenta de que somos criaturas y Él es el gran creador del universo. Cuando nos damos cuenta de nuestro tamaño en comparación con el creador de todas las cosas. Y eso es lo triste. Hay personas que viven sin temor de Dios, sin ese asombro delante de Dios, sin ese asombro ante la majestad de Dios. Y lo increíble en la historia de Sansón es que de nuevo, él es el último de los jueces en el libro. Y estamos en el capítulo 16 de Jueces. Jueces termina hasta el capítulo 21. Entonces ya no aparece ningún juez en todo esto. ¿Y qué está pasando en ese libro? ¿Qué es lo que está pasando en esa historia? Porque si ya apareció el último juez, ¿qué pasa en toda esta parte? Pasa algo increíble. Y es que no nos hemos dado cuenta, pero Sansón es el reflejo de Israel. A como estaba viviendo Sansón, estaba viviendo Israel. Y Sansón lo que hace es destruirse a sí mismo. E Israel, del capítulo 17 al 21 de Jueces, no pelea contra ningún enemigo. Israel se destruye a sí mismo. Es terrible ver los últimos capítulos de Jueces, porque ya ahí no se necesita un enemigo que venga a pelear en contra de ellos. Israel se está autodestruyendo. Y es que este es el asunto. ¿Cómo vences a alguien que es invencible?
¿Cómo derrotas a alguien que es invencible? Dejando que se destruya a sí mismo. ¿Cómo se puede derrotar a alguien que es invencible? Dejando que se destruya a sí mismo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Eso es lo triste de esta historia, que muchas veces somos nosotros mismos, no el enemigo, nosotros mismos los que destruimos nuestra vida. Israel se empezó a destruir a sí mismo, y es porque fue un pueblo que no se rindió delante del rey. El último versículo de Jueces rompe el corazón, porque el último versículo de Jueces nos explica por qué ha pasado toda esta tragedia. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Sansón fue el ejemplo vivo de alguien que decidió vivir haciendo lo que mejor le parecía. Sansón es el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto de cómo vive alguien, de cómo acciona alguien que simplemente hace lo que mejor le parece. Pero la Biblia nos enseña que hay un rey delante del cual todos tenemos que rendirnos y entregarnos. Amén. Y por eso el gran problema es: no había rey. Hermano, quiero decirle algo. Si hay un rey todopoderoso sentado en el trono de los cielos, y cada uno de nosotros es llamado a entregar su vida, a rendir todo lo que nosotros somos, dejar de lado nuestros propósitos y abrazar los propósitos de ese rey. Que la voluntad de ese rey sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Rendirse a Dios. Y por eso Sansón llega el momento donde está sin fuerzas en ese museo de los fracasos. Él ya está encerrado en lo profundo del museo de los fracasos y se ha quedado sin fuerzas. Pero usted sabe que a veces quedarse sin fuerzas es lo mejor que le puede pasar a uno. No sé si usted ha escuchado que cuando alguien se está ahogando, hay que dejarlo que se canse antes de rescatarlo, porque si no puede ahogar a la otra persona, al rescatista, ¿verdad? Entonces es como que hay que dejarlo que se canse para poder sacarlo. Lo feo es ser el rescatista, ¿verdad? Está ahí parado así como: no estoy esperando que se ahogue, nada más que se canse, ¿verdad? Y otro, ¡ah! Pero bueno, otra vez a lo que digo. Hay un momento donde ya nos quedamos sin fuerzas y nos damos cuenta que lo que creíamos que nos hacía fuertes no ha servido. Yo creía que este talento me hacía fuerte, yo creía que esta parte de mi vida era mi fortaleza. Pero cuando me quedo sin esas fuerzas, me doy cuenta que mi única fortaleza es mi Dios. Que la única fuente de todas mis fuerzas es solo Él. Y estando rendido y entregado, sin fuerzas delante de Dios, Sansón hace esta oración: oh Señor y Dios, acuérdate de mí, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y Sansón estaba en el museo de los fracasos. Sansón estaba ahí profundo, derrotado. Y lo que me llama tanto la atención es que Hebreos 11, los versículos 32 al 33 dice: ¿y qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel, los profetas, los cuales por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de la flaqueza. Es tan increíble ver cómo Sansón estuvo en lo profundo del museo del fracaso, y Dios ahí se rinde delante del Señor, y Dios lo pone en la galería de los héroes de la fe. Hermano, yo no sé si usted al inicio se imaginó su cara en el museo de los fracasos, pero yo creo que hay personas aquí que sí lo pensaron. Creo que cuando dije: ¿qué te encontrarías en el museo de los fracasos?, pensaste en vos mismo.
o pensaste en tus sueños, o pensaste en áreas de tu vida y pensaste, yo me encontraría eso en el Museo de los Fracasos. Yo te voy a decir algo: ninguna persona aquí fue creada para el Museo de los Fracasos. Cada uno de nosotros, si estamos dispuestos a crecer y a rendirnos a Dios, somos llevados al Museo de los Héroes de la Fe. No importa lo bajo que hayamos caído o lo terrible que hayamos sentido que fracasamos, cuando nos rendimos a Dios, cuando estamos dispuestos a crecer, la gracia del Señor nos saca de esa galería del fracaso y nos coloca en el Museo de la Fe. He aquí a alguien que le creyó a Dios y que recibió fuerzas cuando no tenía ninguna. Ese es nuestro Dios. Así que deja de imaginar tu cara en el Museo de los Fracasos, porque fuiste creado para el Museo de la Fe.